de la noción de un retículo completo como un poset donde existen supremos e ínfimos arbitrarios, y habíamos visto que cualquier retículo completo necesariamente es un retículo acotado, o sea que tiene primer y último elemento. En realidad uno puede pedir un poquito menos y ver que de todas maneras va a tener un montón de estructura. Supongamos que uno tiene un poset que esta es la situación que habitualmente vamos a comprobar y que nos va a servir para ver que tenemos la estructura completa, ¿no? Entonces, supongamos que es un poset tal que todo subconjunto X de P posee un ínfimo en P. Es decir, existe, vamos a usar el ínfimo del conjunto X, al cual vamos a anotar como un ínfimo grandote de X. Esto no lo podemos pensar como una estructura algebraica porque la operación es infinitaria y aparte, bueno, necesitamos operaciones infinitarias con infinitos de distinto cardinal, porque el conjunto X en principio no sabemos qué cardinal va a tener, o sea que es problemático como para transformar en algo algebraico. Pero tiene perfecto sentido en teoría de orden. Entonces, si esto ocurre, bueno, dos observaciones más o menos directas son las siguientes. La primera observación que sale directamente de lo que habíamos visto la vez pasada es que, perdón, no es la notación que voy a usar otra vez, así que vamos a usar la notación de la otra vez. Tiene último elemento. Porque existen los ínfimos arbitrarios, así que existe el ínfimo del vacío y por lo tanto el conjunto está superiormente acotado. Y la otra observación más o menos directa que sale de la definición que damos de este poset con ínfimo arbitrario es si tomamos el ínfimo de todos los elementos, este también tiene que existir. Bien, ahora, el ínfimo de todos los elementos tiene que ser un elemento, de hecho el más grande, que esté por debajo de todos. Pero en particular significa que por debajo de todos los elementos de X hay un elemento. Entonces, estamos forzando que tenga también un primer elemento. Perdón, acá este X, P. Así que pedir que un poset tenga ínfimos arbitrarios automáticamente nos dice que el poset va a tener un primer y un último elemento. Bueno, eso es práctico, sobre todo el hecho de que tenga último. Bien. Levanta un poquito el papel. Ahora, consideremos, estamos en la situación anterior, ¿no? Entonces, consideremos un subconjunto cualquiera de P. En particular podría ser un subconjunto con dos elementos.
Tomemos como un conjunto I, que es el conjunto de todos los P en P, tales que X es menor o igual que P para todo X perteneciente a X. Bueno, podría pasar que este conjunto fuese vacío, en principio. Pero como vimos que P tiene último elemento, en particular, para todo X en X, no importa quién sea X, X es menor o igual que este elemento. Por lo tanto, Y va a resultar ser distinto del vacío. Consideremos el elemento Q de P dado por Q va a ser el ínfimo de todos los elementos N, el cual existe por hipótesis, ¿no? Porque estamos diciendo que todo subconjunto, fíjense, este es un subconjunto de P, así que tiene un ínfimo. Estamos partiendo del supuesto, opa, me quedó esto acá. No, después que termino con esto limpio la pizarra, así me aseguro que no quede. No queden restos de clases anteriores. Bien, entonces tenemos que por hipótesis existe ese, ese elemento Q. A ver, ¿qué propiedades tiene Q? Bueno, por un lado, Q por ser ínfimo del conjunto I, pertenece a I. Perdón, no puedo decir que pertenezca. Va a terminar perteneciendo, pero no lo puedo decir a priori, ¿no? Porque estoy tomando un ínfimo. A ver, por definición de ínfimo, Q es menor o igual que I para todo I perteneciente a I, porque es la mayor de las cotas inferiores. En particular,
Q no perteneciese ahí. Entonces, existiría un X en X tal que X no es menor o igual que Q. Si estoy haciendo algo mal con los inflows, porque podría pasar eso. Ah, no, está bien, perfecto. Bien, entonces existe un X en X tal que X no es menor o igual que Q. Ok, entonces consideremos el conjunto Z formado por X y Q.
como es bastante incómodo, no aparezca. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que los elementos de I es distinto del vacío. Si eso por hipótesis, ¿no? Entonces, si el conjunto I tuviese un solo elemento, entonces Q sería el propio I, y en ese caso X sería, y en ese caso, no me quema alfa. X sería menor o igual que Q, que conduce a un absurdo. Si tuviese más de un elemento, digamos que tengo I' en I, con I distinto de I', incomparables, entonces tendría un diagrama como este que hice ahí arriba, que vuelvo a hacer acá abajo. Y si tengo un diagrama de esta forma, existe el ínfimo del conjunto I' en P, lo cual es absurdo, porque dijimos que existen todos los ínfimos. Por lo tanto, Q pertenece al conjunto I. Bien, eso que tenemos ahí es sumamente... Déjenme borrar porque no me está respondiendo. Bien. Vamos a
reescribir, ahora está un poco más rápido, y era el conjunto de los P en P, tales que para todo X en X es menor o igual que P, habíamos dicho que este es un subconjunto de P y que este subconjunto es distinto de los Y. Entonces, habíamos visto que Q, que es el ínfimo de I, pertenece al propio I. Bueno, pero entonces Q, si pertenece, si el ínfimo pertenece, es, recordemos, es la menor de las cotas inferiores. Si está, es el máximo, es el mínimo del conjunto I. Bien, pero ¿quién es el conjunto I? Miremos bien un poquito quién es el conjunto I. El conjunto I son todos los elementos que están por encima de todos los elementos de X. Bueno, pero entonces P pertenece a I si solo si P es cota superior de I, perdón, de X, porque está por encima de todos los elementos de X. Es decir, I no es otra cosa que el conjunto de cotas superiores de X. O sea que Q es el mínimo de I, es el mínimo del conjunto de cotas superiores de X. Bueno, pero esto entonces lo que me está diciendo es que Q es el supremo del conjunto X. Vamos a anotar esta notación, el supremo de un conjunto arbitrario mediante este símbolo. Bueno, entonces, ¿qué acabamos de ver? Acabamos de ver, moraleja, si P es un poset tal que todo subconjunto X de P tiene ínfimo, entonces todo subconjunto X de P tiene supremo. Y por lo tanto, P es un retículo completo. Bueno, notar que el supremo está dado, se puede dar en términos del ínfimo. Tiene una expresión un poco complicada, uno tiene que buscar las cotas superiores y tomar el ínfimo de todas las cotas superiores y eso va a resultar ser el supremo del conjunto en cuestión. Pero si sé que todo subconjunto tiene ínfimo, sé que todo subconjunto tiene supremo y puedo encontrarlo. Bien, entonces vamos a usar esto adecuadamente. Por ejemplo, probando que conjuntos que a nosotros nos interesan tienen ínfimos arbitrarios. Y en general los ínfimos arbitrarios van a ser lindos, van a ser intersecciones, para los ejemplos que vamos a considerar. Entonces, ejemplos. Fíjense que lo que hicimos fue fabricar una maquinaria general para no tener que hacer las cuentas cada vez. Entonces, primer ejemplo. Entonces, sea acá voy a decir grupo, pero en realidad podría en su lugar poner cualquier estructura, ¿no? Podría poner monoides, o podría poner magmas, o podría poner anillos cuando veamos anillos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo en general. Sea K una clase universal de álgebras
de tipo F. ¿Qué quiere decir universal? Recordemos que universal era una clase de álgebras de tipo F que como clase estaba determinada por el hecho de cumplir ciertas ecuaciones, ciertas proposiciones universales, a las que uno habitualmente le llama ecuaciones porque tienen todos los cuantificadores universales adelante y atrás igualdades entre términos en el lenguaje F. Entonces, una clase universal de álgebras de tipo F y sea A igual, pues, podemos tomarlo para hacerlo más fácil, una familia indexada perdón, estoy probando algo que no quiero probar. Lo que quiero hacer es una cosa mucho más sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer en general? Sea A, tomemos una sola. Un álgebra de tipo F. Y ahora sí, y sea A sub I con I en I, una familia de subálgebras. Recuerden, subálgebras o subuniversos es lo mismo. Vamos a tomar subuniversos. Los subuniversos son los universos de las subálgebras. O sea que cada A sub I es un subconjunto de A que es cerrado por las operaciones F. Para todo I, para todo F en F, y para todo, digamos, en Fn, o sea que F es claridad de N, y para todo A1, AN, perteneciente a sub I, F de A1 a N, que es el F en A, pertenece a sub I. Es decir, el conjunto A es cerrado respecto de todas las operaciones de cualquier realidad. En particular, las constantes van a estar. Acá faltaría, vamos a poner así, para todo I, para todo I. Ok, entonces tenemos una familia de subálgebras, de subuniversos de A. ¿Cuál es la propiedad que queremos probar? La intersección de todos los A sub I es un subuniverso de A. O sea, si uno considera, dicho en otras palabras, lo que queremos ver es que el poset de subuniversos de A, que es un set porque es un subposet de partes
del conjunto A. Son aquellas partes del conjunto A que son cerradas respecto de todas las operaciones. O sea, el orden que tenemos acá es la contención de un conjunto en otro conjunto. Entonces vamos a llamar sub A. Este es el concepto en cuestión. Es un posee ínfimos arbitrarios y, por lo tanto, es un retículo completo. ¿Por qué es un retículo completo? Por el argumento que vimos arriba. Entonces, la cuestión es que queremos ver es que posee ínfimos arbitrarios. Porque sabemos que la intersección, si la intersección de subuniversos es un subuniverso, la intersección es la noción de ínfimo en el conjunto de partes. Entonces, en particular, va a ser la noción de ínfimo en el conjunto de subestructuras o de subuniversos del conjunto A. Perdón, de la estructura A. Bien, entonces lo que tenemos que ver es esto, básicamente. Vamos a hacer la cuenta una sola vez y nos sirve para todos, porque como lo estamos haciendo en general, nos va a servir para anillos, nos va a servir para módulos, nos va a servir para grupos, nos va a servir para grupos abelianos, para, para semiretículos, para magmas o para cualquier otra estructura que podamos dar mediante ecuaciones universales. Yes. Ok, entonces tenemos que ver que es cerrado por las operaciones. Entonces, sea F perteneciente a Fn, es decir, una operación de aridad n en A. Bien. Y sean A1, a n pertenecientes a la intersección de los A sub B, es decir, que están en todos. Entonces lo que queremos ver F de A1 hasta N pertenece también a la intersección. Bien, va a salir muy fácil por lo siguiente. Si A1 a N pertenece a la intersección, entonces para todo I, por definición de intersección, el conjunto de índices, A1 hasta AN pertenece a sub I. Como A sub I es subuniverso, por hipótesis, es cerrado por las operaciones. Y esto vale para todo I. Bueno, pero entonces, por definición de intersección, este A1 hasta N pertenece a la intersección de A sub I como queríamos ver. Y si está en cada uno de ellos, está en todos. Bueno, entonces la intersección es cerrada por las operaciones. La misma prueba se hace en todos los casos. Por eso
Acá lo hacemos una sola vez. Si ustedes tienen que adaptar esta prueba a grupos, tendrán que ver que, digamos, los subgrupos, cualquier conjunto, la intersección de cualquier conjunto de subgrupos o de subuniversos del grupo va a ser cerrado por la operación binaria y va a tener la identidad. Con eso ya vamos a estar. Y va a ser cerrado por tomar inverso. Y las cuentas son exactamente las que acabamos de escribir, solamente que en vez de poner un f genérico, ponemos la operación binaria, la operación unaria y el neutro. Si lo tienen que hacer para un anillo, tendrán que ver que es cerrado respecto de las operaciones del grupo aditivo y el producto. Y si el anillo tuviese unidad, tendrán que ver que la unidad está en todos. Pero es exactamente esta misma cuenta o instancias de esta misma cuenta general. Bien, entonces tenemos, ya está, tenemos que los subgrupos o las subestructuras de una estructura forman un retículo completo. ¿Quién es el ínfimo? Bueno, el ínfimo ya sabemos quién es. El ínfimo es la intersección. ¿Quién es el supremo? Bueno, el supremo es un poco más complicado, ¿no? O sea, no es tan directo. No es que tomo la unión. En general, la unión de dos estructuras, de dos subestructuras, no me da una subestructura. Ejemplo, consideremos los espacios vectoriales. Ya sabemos que si agarramos dos subespacios de un espacio y tomamos unión, en general, eso no tiene por qué ser un subespacio del espacio original. Bueno, lo mismo va a pasar con grupos, lo mismo va a pasar en general. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, si la unión no es, pero la unión tiene que estar en la estructura, en la subestructura más chica que contenga a ambas subestructuras, lo que vamos a hacer es tomar la unión y después tomar la estructura más chica que contiene esa unión. Entonces, sea A una álgebra de tipo F. Como vimos, es un retículo completo cuyo ínfimo es la... Perdón, me olvidé el sujeto, ¿no? De la oración. Como ya vimos, los subestructuras o los subuniversos de A es un retículo completo con la intersección como ínfima. Bien, entonces pregunta, ¿cuál es el supremo? Bueno, vamos a hacer el supremo binario total para ver cómo funciona. Alcance. Entonces, consideremos sean A1, A2, dos subuniversos. Ya. En general, A1 unión A2 no va a ser subuniverso de A. Entonces, tomemos
Vamos a poner más. Este símbolo lo vamos a resolver por otra cosa. ¿Cómo? El ínfimo de todos los B pertenecientes a, a los subuniversos de A, tal que A1 unión A2 esté contenido en B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar tomando? Fíjense, estamos tomando el ínfimo de todos los subuniversos que contienen a la unión. O sea que estamos tomando el más chico de los subuniversos que contienen a la unión. Bien, tenemos que ver que esto funciona, que esto es efectivamente el supremo. Entonces, notemos que A1 está contenido en A1 unión A2 y esto está contenido, perdón, acá directamente pongamos quién es esto, porque no tiene, sabemos que el ínfimo es la intersección, así que pongamos directamente intersección, más fácil conceptualmente pensarlo así. Entonces, sabemos que A1 está contenido en A1 unión A2, y esto está contenido en todos los B. Acá, por lo tanto, está contenido para todo B. Vamos a llamar a este conjunto X. X es que vamos a llamar a este conjunto vamos a llamar a este conjunto para todo B perteneciente a Z. Por lo tanto, A1 va a estar contenido en la intersección. Si está contenido en cada uno de los elementos que estoy intersecando, está contenido en la intersección. Está contenido en la intersección de todos los elementos de Z, que es igual a 1 a este símbolo, digamos. Esto es una simplemente notación. Lo mismo ocurre con A2. A2 está contenido en A1 unión A2, está contenido en B para todo B perteneciente a Z, y por lo tanto A2 también va a estar contenido en la intersección de todos, que es lo que estamos llamando de esta manera. Ok. Bien. Ahora, supongamos que eh, C es un subuniverso de A, tal que A1 y A2 están contenidos en C. Bueno, entonces A1 unión A2 va a estar contenido en C. Están los dos contenidos, su unión está contenida. Bueno, pero entonces C es un elemento de Z. Pero si es un elemento de Z, la intersección de todos los elementos de Z está contenido en C. Es decir, A1, A2 está contenido en C. Es decir, que A1, A2 es el más chico de todos los elementos
de todos los elementos, de todos los subuniversos de A que contienen A1 y contienen A2. Bueno, pero el más chico de todos es lo que se llama el supremo. En consecuencia, A1, A2 es el supremo, como queríamos ver, ¿no? O sea, ese simbolito no es simplemente simbolito, sino que efectivamente esta es la forma de escribir el supremo de A1 con A2. Tenemos que tomar entonces todos los subuniversos que contienen el conjunto. En general, vamos a ir un poquito más lejos. Si X es un subconjunto cualquiera del universo, al conjunto es decir, al conjunto de todos, de la intersección de todos los B's en el subuniverso de A, tal que X está contenido en B, lo vamos a anotar, pues, voy a definir lo que está del lado de los puntitos como esto, de esta manera. Bueno, notemos que, como esto es intersección de subuniversos, de A es un subuniverso de A. Es decir, es cerrado por todas las operaciones además, como es el ínfimo de todos los que cumplen esta propiedad, es el más chico de todos los subuniversos de A que contienen a X. Por el mismo argumento de antes. Bueno, entonces vamos a darle un nombre. El subuniverso de A generado por X. Y A la subálgebra la subestructura, no estamos usando el término álgebra acá, estamos usando el término estructura. La subestructura de A o la subálgebra.
Ok, entonces si uno quiere saber cuál es el subgrupo de A generado por X, deberá cambiar el tipo por el tipo de grupos. Si uno quiere saber cuál es el subanillo de un anillo A generado por un conjunto X, deberá cambiar el tipo F por el tipo de anillos. Y eso le va a dar una definición general de lo que es cualquier subestructura, cualquier subálgebra de tipo F generada por un subconjunto del álgebra original. Ok, pero el mismo argumento que usamos acá para subestructuras, uno lo puede usar para, por ejemplo, congruencias. Entonces vamos a ver un segundo ejemplo. Bueno, nuevamente consideramos un álgebra A, tipo F. Vamos a ponerlo directamente. Y consideremos conjunto de congruencias de A. Recordemos que el conjunto de congruencias de A es un subconjunto del conjunto de relaciones de equivalencia de A, que es un subconjunto de partes de A por A. Con el orden dado por la inclusión, nuevamente. Ahora la inclusión es la inclusión en A por A. Partes de A por A con la inclusión es un orden, así que congruencias de A hereda una estructura de orden de vivir adentro de un conjunto ordenado. Ok, vamos a considerar una familia arbitraria de congruencias. Es decir, theta i es una relación de equivalencia tal que para todo n y para todo f perteneciente a este n, si A1, AN, B1, Bn pertenecen a son tales que ahí está, bueno, AJ está B, a theta i relacionado con BJ para todo J, entonces F A de A1 a N está theta i relacionado con F A de B1 B. Eso es lo que significa que cada theta i sea una relación de equivalencia, una congruencia. Bueno, entonces vamos a tomar la intersección, la relación sea theta, la intersección de las theta i. Bueno, ejercicio.
Esto pueden hacer ustedes. Ver que θ es una relación de equivalencia. Es una cuenta más o menos rutinaria. Traten de hacer. Ok, lo que queremos ver es que es una congruencia. Entonces tomemos una operación de aridad n, cualquiera. Sea f perteneciente a f. Supongamos que f es de aridad n. Entonces, si es de aridad n, necesitamos tomar sean a1 a n, b1 de n en a, tales que a j θ de j para j igual 1 hasta e. Bueno, esto es lo que nos está diciendo, o lo que es lo mismo, simplemente cambio la notación, el par AJ de J pertenece a θ. Ahora, si pertenece a θ, recordemos quién era θ, era la intersección de todos los θ. Si pertenece a la intersección es porque pertenece a cada uno. Todo bien. A J de J pertenece θ. Y esto para J igual 1 hasta E. Como θ es congruencia, FA de A1 a N está θ relacionado y esto para todo esto. Bueno, pero si está, cada uno de estos está ahí, entonces está en la intersección de todos. Bueno, acabamos de probar entonces que θ es una congruencia. Por el resultado general, las congruencias de A forman un retículo completo. Bueno, obviamente, la congruencia, el ínfimo de dos congruencias es fácil, tomo la intersección. El supremo de dos congruencias no va a ser fácil, va a ser la menor congruencia que contenga a la unión de las congruencias. Porque la unión de dos relaciones de equivalencia en general no es una relación de equivalencia. Entonces, particular no es una congruencia. Entonces tengo que tomar la menor congruencia que contiene a dicha unión. O sea que va a tener una descripción fea, pero existe.
Y esa es la cuestión. Ahora, en el caso de grupos, vimos que hay una correspondencia uno a uno entre congruencias y subgrupos normales. Bueno, ¿qué pasa con los subgrupos normales? Bueno, vamos ahora sí a pensar en términos de grupos, ¿no? Sea G, voy a ser un poquito abusivo con la notación, voy a escribir el universo de G de la misma manera que la estructura. Un grupo. Entonces, vamos a anotar al conjunto de subgrupos normales de G. Sabemos que todo subgrupo normal es un subgrupo. Así que los subgrupos normales con la inclusión forman un retículo. Bueno, si logramos ver que la intersección arbitraria de subgrupos normales es un subgrupo normal, misma maquinaria que ya usamos dos veces antes, va a decirnos que los subgrupos normales forman un retículo completo. Entonces vamos a ver eso. Entonces ya sabemos es un subgrupo. Así que lo único que tenemos que verificar es la normalidad. Entonces, sea G perteneciente a G. Veamos qué pasa